Hechos capítulo 20. Aunque ya se leyó los 16 versículos en el culto, yo quiero pedir que se ubique en el versículo 24. Versículo 24 del capítulo 20. Hechos 20, 24. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Estar enamorado es descubrir lo bello que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días. Estar enamorado es caminar con alas por el mundo. Estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida. Estar enamorado es contemplar la vida desde arriba. Estar enamorado es divisar la estrella más pequeña. Estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza. Todos sabían la canción, ¿verdad? Es una canción muy popular de hace muchos años, hasta un clásico pueden decir. Es una canción que refleja lo que los hombres naturalmente entienden de lo que significa el enamoramiento, lo que llaman el enamoramiento. No hay nada más bonito que estar enamorado, pero estar enamorado correspondido, ¿sí? Porque una cosa es estar enamorado solo, eso sí es triste. Pero nada más bonito que estar enamorado y que la persona corresponda. Eso es así. Esta canción, este poema del mundo, de alguna manera refleja lo que el mundo entiende de lo hermoso que es el amor entre unas personas. Describe, por así decirlo, también lo que nosotros vamos a ver en Hechos capítulo 20. Hermanos, en Hechos 20 se nos habla de un hombre sumamente enamorado. Pablo, enamorado de la iglesia de Cristo. Todo lo que vamos a ver, hermanos, en Hechos capítulo 20, vamos a ver a un hombre que está enamorado de Cristo y de su iglesia. Un hombre que no le importa el tiempo. Él literalmente confundía las noches con los días. Es un hombre que no le importaba los viajes maratónicos para estar con el pueblo de Dios. Él caminaba por alas por el mundo. Es un hombre que buscaba animar, era detallista, buscaba alentar, a exhortar al pueblo de Dios. Era un hombre que divisaba la estrella más pequeña, detallista. Y este es un hombre que de verdad toda su vida giraba en torno al Señor y lo demostraba su amor al Señor amando a la iglesia del Señor. Él buscaba el bien a pesar del peligro, la muerte y las tristezas que puedan conllevar. Hechos capítulo 20 nos marca el inicio del fin del tercer viaje misionero de Pablo. Comienza el fin del tercer viaje misionero de Pablo. Es un viaje que comenzó en Hechos capítulo 18, versículo 23, que dice: y después de estar allí, estaba en Jerusalén, en Antioquía. Hechos 18, 23. Después de estar allí en Antioquía un tiempo, salió. Empieza el tercer viaje misionero. Y ese tercer viaje misionero va a culminar en el capítulo 21, versículo 16, cuando Pablo llega a Jerusalén. ¿Sí? En Hechos capítulo 20 se nos presenta, Lucas, el escritor, nos presenta dos cosas. Dos cosas nos presenta el escritor Lucas. En primer lugar, Lucas se enfoca en presentarnos de manera general el itinerario de recorrido o la ruta que usó Pablo en esa última parte de su viaje misionero, ¿sí? Luego que sale de Éfeso, entonces
Lucas en apenas capítulo 20, en apenas 3 versículos destaca una cantidad de tiempo visitando varias cosas, hasta el versículo 3, 4. Muy bien. Lo segundo que hace es mostrarnos algo que hizo Pablo, cómo él exhortaba, se expresaba con la iglesia, y eso lo vamos a ver la semana que viene, si Dios lo permite, en cuanto a su mensaje a los ancianos de Éfeso. Esas son las dos cosas que vemos en el capítulo 20 de manera general. Sin embargo, el corazón del capítulo 20, la base, lo que motiva a Pablo a hacer todo ese recorrido y a dar todas las palabras que vemos cuando él habla a todo ese discurso que hace en Mileto a los ancianos de Éfeso, todo está motivado por el amor profundo que él sentía por la iglesia de Cristo. Todo comenzó por amor. Ese viaje que él planifica y que empieza a hacer se debe por un amor a la iglesia en primer lugar de Jerusalén, porque él va a buscar ofrendas en las otras iglesias para ir y ayudar a los empobrecidos de la iglesia de Jerusalén. Empieza desde el amor con esa iglesia, pero también vamos a ver cómo Pablo se dedica tiempo para pasar con los otros hermanos allí en las otras regiones. Entonces, bosquejo del sermón de hoy. Bosquejo del sermón de hoy. Número uno, el primer encabezado son 2 nada más. Versículos 1 al 17, que es el que vamos a ver hoy nada más. Versículos 1 al 17, vamos a ver el amor de Pablo a la iglesia expresado en hechos, en acciones. El amor de Pablo a la iglesia expresado en acciones, en hechos. Y en segundo lugar, lo vamos a ver la semana que viene, si Dios nos lo permite. Va a ser desde el versículo 18 hasta el 38. Vamos a ver el amor de Pablo a la iglesia expresado en palabras. Expresado en palabras. Uno expresado en hechos, que lo vamos a ver hoy, y el otro expresado en palabras, que es el discurso que Pablo hace en Mileto. Vamos entonces a ver hoy solamente el primer encabezado. Hay 4 cosas que Pablo hace, 4 acciones de Pablo en ese viaje que él emprende. 4 actos que demuestran que él amaba a la iglesia del Señor. Vamos a verlo. Yo les voy a ir diciendo en la medida que vamos avanzando. Hay 4 actos, ¿ok? Pero también en cada uno de esos actos, Pablo está procurando la comunión. Es decir, lo que Pablo está haciendo y diciendo, todo tiene que ver con la comunión de él con la iglesia y de la iglesia entre ellos. Esa es la manera de expresar el amor, por medio de la comunión. No podemos expresar amor si no estamos tiempo con una persona. Entonces, todo lo que vamos a ver siempre va a estar involucrado el tema de la comunión de él con los hermanos y de los hermanos. Entonces, ¿qué hace Pablo en todas estas 4 cosas? Número 1, él busca promover la comunión, busca fortalecer la comunión, busca profundizar la comunión y busca mantener la comunión. Son 4 cosas. Promover, fortalecer, profundizar y mantener la comunión. Todas las actividades y palabras de Pablo, hermanos, en este capítulo 20 giran en torno a la fraternidad, el compañerismo cristiano, a el hecho principal de cómo yo demuestro amor a la iglesia de Cristo estando en comunión con los hermanos. Vamos con los primeros. ¿Cómo promovió la comunión Pablo? En primer lugar, promovió la comunión por medio de exhortaciones. Versículos 1 al 2. Capítulo 20, versículos 1 al 2. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado,
se despidió y salió para ir a Macedonia. Versículo 2. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Note que se repite la palabra exhortar, tanto se da la palabra exhortar en el primer versículo como en el segundo versículo. Por un lado, la palabra exhortar viene de la palabra griega parakaleo, que significa rogar, significa llamar la atención, significa fomentar, significa animar, alentar, persuadir, estimular, pero también significa consolar. El Espíritu Santo se le llama el Paracletos de Dios, el Consolador. Así que lo que Pablo hace es lo que el Espíritu Santo hace en la vida de cada persona. En ese caso, Pablo es un medio de Dios para consolar al pueblo de Dios. ¿Cómo puede Pablo procurar la comunión? Buscando animar al pueblo de Dios, consolar al pueblo de Dios. Y para eso se requiere tiempo. Para eso se requiere dedicación. Para eso se requiere amor. La primera de las exhortaciones están dirigidas a los discípulos en Éfeso. Fíjense, versículo 1. Después que cesó el alboroto. ¿Cuál alboroto? Ya lo vimos en el capítulo 19. Recuerden que ese alboroto en Éfeso fue terrible, fue tremendo. Pero por la misericordia de Dios, ese alboroto cesó. Llegó una autoridad y apaciguó los ánimos. Ellos querían matar, querían destruir el cristianismo, pero definitivamente Dios intervino y todos fueron despedidos. Luego que cesa ese alboroto, imagínense cómo quedan los ánimos de la gente que sufrió eso. Bueno, Pablo, recuerden que él quería hacer un tour, que él quería hacer ya había visto todo el panorama en Éfeso, estaba prácticamente todo bien, y entonces en el versículo 21 del capítulo 19, él planifica un recorrido. Pasadas estas cosas, 19:21, Hechos 19:21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Entonces, esa planificación que hace el apóstol Pablo es retrasado por el alboroto en Éfeso. Pero luego que termina el alboroto, Pablo no dice, bueno, listo, se acabó todo, ya no tengo más retraso, voy a hacer mi plan y se acabó. No, él sabe lo que ha pasado, han sufrido, estas personas han sido víctimas de un tumulto muy fuerte, de una providencia muy difícil, y Pablo se queda un poco más de tiempo consolándolos, exhortándolos, animándoles, ayudándoles. No es simplemente, bueno, se acabó mi tiempo aquí, chao contigo. No, él pasa tiempo con sus hermanos porque necesitan de él. Antes de salir, entonces, toma ese tiempo para alentar, fortalecer, consolar con sus palabras a estos hermanos que han sufrido esta situación tan difícil y que estaban seguramente todavía atemorizados. ¿Será que va a pasar otra vez a esto? Seguramente la exhortación de Pablo no era tranquilo. Esto no va a volver a pasar porque ya el diablo está pisado y atado. No, probablemente las palabras de Pablo era que las situaciones de esa magnitud seguramente se iban a seguir repitiendo. Fíjense cómo él se los dice a los ancianos de Éfeso más adelante. Versículo 28. Hechos 20:28. Este es Pablo, esto lo vamos a ver en detalle la semana que viene. Pero aquí vemos a Pablo hablando con los ancianos de Éfeso. Y muy probablemente estas son las mismas palabras, o muy parecidas, muy similares,
a las que Pablo le estaba dando a los hermanos en Éfeso. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué? Lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. No solamente tengan cuidado de, ¿verdad?, de la iglesia, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Es decir, el panorama que se avecinaba no era muy alentador. Pero Pablo no está dándole falsas promesas o falsas expectativas a los hermanos en Éfeso, sino que lo está ayudando a que ellos se fortalezcan en unidad, en comunión, porque seguramente van a seguir sufriendo. Esa es la primera exhortación. Va dirigido a los que acaban de sufrir una providencia difícil. Versículo 2, la segunda de las exhortaciones. Y después de recorrer aquellas regiones, ¿cuáles regiones? Macedonia y Grecia. Macedonia y Grecia. Dice, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Aquí Grecia es lo mismo que Acaya, es lo mismo que, Acaya era la provincia donde estaba Corinto. Entonces podemos suponer que cuando dice llegó a Grecia, llegó también a la iglesia de Corinto. Después de recorrer aquellas regiones, las regiones de Macedonia, al norte, Pablo de Éfeso va hacia Macedonia, que es al otro lado, en Europa. Ya, Éfeso está en Asia, Macedonia en Europa. Él cruza allí el mar Egeo, llega a Macedonia, recorre esas regiones y también exhorta en esas regiones y llega al sur de esa misma Macedonia al sur, Grecia. Según el orden que Lucas ha dejado acá, muy sencillo, hay mucho más información en otras cartas. Y esa información es muy interesante. Porque el orden que Lucas establece acá no parece que Pablo hubiese agarrado en el puerto de Éfeso directo hacia Macedonia. No era lo común. No era lo común. Para que él hubiese hecho el recorrido de Éfeso hacia Macedonia, más hacia al norte, y luego bajar hacia el sur hacia Grecia, Pablo necesariamente, según los estudiosos, tuvo que haber ido hacia el puerto de Troas, que es hacia el norte de Éfeso. Y de Troas sí pasar hacia Macedonia. Y esto también es corroborado por lo que Pablo mismo dice en segunda carta a los Corintios. Pablo dice ese recorrido. Pero no solamente quiero que veamos, no solamente quiero probar mi punto de que Pablo hizo ese recorrido, porque, ¿de qué sirve saber que hizo ese recorrido? El punto es que en 2 de Corintios nos dice cuáles fueron las condiciones de ese recorrido. Y es muy interesante para verlo. Vamos conmigo a 2 de Corintios capítulo 2. 2 de Corintios capítulo 2. Versículo 12. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Este texto nos ayuda a entender que Pablo precisamente agarró una ruta caminando, ¿sí? Terrestre. De Éfeso subió a pie hasta el norte, hacia Troas. En Troas estaba esperando a un discípulo llamado Tito. Tito estaba en Corinto.
Pero como no había llegado Tito, él se impacienta, Pablo se impacienta, no tuve reposo en mi espíritu, no sé de Tito, y entonces hace el viaje desde Troas, pasa el mar Egeo hacia el occidente para llegar a Macedonia. Capítulo 7, versículo 5. Capítulo 7, versículo 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. Eso quiere decir que en Hechos 20, 1 y 2, se está haciendo un resumen de mucho tiempo. Porque dice que en Macedonia fue atribulado. Sigo. De fuera, fuimos atribulados de fuera, conflicto de dentro, temores. Versículo 6. Pero Dios, ¿qué? Paracletos también. Paracaleos. Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Pablo estaba esperando a Tito en Troas. No llega Tito, él pasa, algún tiempo tuvo que haber esperado allí. Pasa hacia Macedonia y ahí finalmente se encuentra con Tito y él es tranquilizado y consolado. Pero qué interesante que este hombre que ha estado consolando a las personas es mismo consolado. ¿Consolado por quién? Pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Pablo también necesitaba tener comunión con sus hermanos para él mismo ser alentado, animado, consolado y exhortado. Versículo 7. Y no solo con su venida, Pablo está haciendo un apartado. El punto no es solamente que es la presencia de Tito, sino también con la consolación que él había sido consolado. Qué interesante. Consolación, consolado, me consoló, yo lo consuelo, tú me consuelas. Con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto. Tito no solamente con la presencia de Tito fue consolado, sino con la información que le llevó Tito respecto a la iglesia de Corinto. Respecto a la iglesia de Corinto. Haciéndonos saber vuestro afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Vayamos hasta el versículo, seguimos el 8 y el 9. Porque aunque contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. ¿Qué significa eso? Que Pablo había mandado una carta a Corinto y no había caído muy bien a la iglesia de Corinto. Esa carta no se sabe cuál es. No es la primera carta de los Corintios, es otra carta. Pero versículo 29. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino que fuisteis contristados para arrepentimiento. Fíjense que él tenía el gozo porque vio el arrepentimiento de los corintios, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Entonces notamos por lo menos dos cosas. Número uno, estos viajes no fueron rápidos. Estos viajes duraron tiempo, ¿verdad? Pablo se demoró en Troas, se demoró en Macedonia. Recorrió estas ciudades, no solamente el tiempo que le llevó recorriendo, sino estando en estas ciudades, exhortando a las iglesias. Pero en segundo lugar, Pablo señala o enseña que la presencia de Tito, ¿verdad? También Pablo fue consolado por la comunión cristiana. Pablo consuela y es consolado por medio de la comunión. Ese es el medio de Dios para permanecer en la gracia. La comunión cristiana. Yo no puedo permanecer animado en la fe, activo en la palabra de Dios, si yo desprecio la comunión con mis hermanos. Si para mí la comunión con los hermanos es de domingo en domingo, por 2 horas, cuando lo veo y lo saludo, hola hermano, ¿cómo está? Y esa es toda la comunión que hay.
no esperes estar firme en la fe. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículo 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cómo recibiremos la exhortación, el estímulo, el consuelo? Dice, no dejando de congregar. Amén. Necesitamos el roce con los hermanos. Necesitamos tiempo con los hermanos. No solamente de domingo en domingo, por un pequeño tiempo, por un pequeño espacio, una sonrisa, ya tengo comunión cristiana. No, así no es. Es mucho más allá que eso. Hay otras cosas que puedo decir, pero ya el tiempo se me está avanzando rápido. Solamente quiero que entiendan algunas cosas. Pablo, en Macedonia, cuando está con Tito, escribe la segunda carta a los Corintios. Y esa carta la manda con Tito. Otra vez él se devuelve hacia Corinto con esa carta. Porque esa carta era para allanar el camino antes de que Pablo llegara, como dice el versículo 2, a Grecia. Porque había una situación ahí en Corinto que Pablo dijo, por ejemplo, en 12:14, en 2 Corintios 12:14. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. No seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y en capítulo 13, versículo 10 de 2 Corintios, por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente. Él está escribiendo para que ellos mismos se preparen cuando vayan a recibir a Pablo. Entonces, esta segunda carta del apóstol Pablo a Corinto está allí en Macedonia, se escribe ahí en Macedonia. Solamente voy a citar dos cosas nada más de 2 Corintios, para que entiendan cómo Pablo se expresaba en amor hacia los corintios. Capítulo 2, versículo 4, 2 Corintios 2:4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. 2 Corintios 12:15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. Fíjense que la misma carta tiene una carga emotiva de amor de Pablo hacia los corintios. Los amaba, aunque había una situación difícil, y mandó la carta para que ellos se prepararan cuando él llegara para no ir con la correa, ¿verdad? Sino para consolar, para que entiendan, para que se perdonen y para recibir exhortaciones. Entonces Pablo se dedica no solamente en Troas y en Macedonia a solamente conversar. Él se dedica a exhortar. No son cosas superficiales. Todo gira en torno a buscar animar al otro, exhortar al otro, corregir al otro, ayudar, consolar, sostener y edificar. Es decir, que toda la actividad de Pablo de exhortación tiene que ver con promover la unidad en la iglesia, la comunión entre los hermanos. Ya hemos visto cómo promovió Pablo la comunión. Ahora vamos a ver cómo fortaleció la comunión. Versículos 3 al 6. Hechos 20.
Hechos 20. 3 al 6. Hechos 20, versículo 3. Ya hemos visto que Pablo ha recorrido Macedonia, ha llegado a Grecia, ¿verdad? Y versículo 3 dice, después de haber estado allí, ¿en dónde? En Grecia, en Corinto. Después de haber estado allí 3 meses, fíjense que hay un poquito más de tiempo, y siéndoles puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Miren el panorama. Este es el panorama. Pablo está en Corinto ya. Ha llegado a Corinto. Ha pasado 3 meses con la iglesia de Corinto. Ya le han mandado esa segunda carta. Parece que todo está bien. De Corinto, de Grecia, parece que lo que quiere hacer es un viaje marítimo desde Grecia directo hacia Siria para poder descender hacia Jerusalén. Eso es lo que parece que él está planificando. Un rumbo directo hacia Jerusalén. Los estudiosos entienden que la intención de Pablo era llegar a Jerusalén para celebrar la Pascua de aquel año. No sé qué año era, pero para celebrar la Pascua, él quería hacer eso. Pero se entera que en el barco hay una trampa que le quieren hacer, que lo quieren matar. Versículo 3. Y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria. ¿Por qué dicen que él quiere ir a Jerusalén para Pascua? Porque recuerden que había peregrinación de los judíos de toda esa área en ese tiempo para ir a alguna de las 3 fiestas de los judíos. Bien sea Pascua, Pentecostés o los tabernáculos. Entonces, Pablo quiere ir en Pascua, pero se da cuenta que hay un complot contra él. Y él, en vez de agarrar otro barco, lo que estamos diciendo es que ese barco traía peregrinos de otras partes, ¿sí? Peregrinos que todos iban a Jerusalén. Bueno, para ellos era muy fácil que en el trayecto se deshacieran de Pablo. Pablo dijo, no me voy a ir así, sino que me voy a ir por tierra. Y dice que la situación se va a ir desde Acaya, desde Corinto, y va a volver a subir hacia Macedonia, donde ya él había estado hace poco tiempo. Por tierra decide hacer el trayecto hacia Jerusalén. Versículo 16. Versículo 16. Dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés. Entonces, él ahora está apurado porque no quiere que le llegue el día de Pentecostés. Son 50 días después de la Pascua. Pierde la Pascua y ahora quiere llegar a Jerusalén en Pentecostés. De hecho, él llega a la Pascua, versículo 6. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levaduras, navegamos de Filipos. Es decir, en Filipos, en Macedonia, en la parte norte, le agarra la Pascua. Él quería que la Pascua le agarrara en Jerusalén. Pero como se va por tierra, entonces la Pascua llega a Filipos y celebra la Pascua. Entonces hace el recorrido tiene 50 días para poder llegar entonces a Jerusalén. Entonces fíjense la ruta. Sale de Éfeso, sube a pie hacia Troas. De Troas pasa hacia Macedonia, hacia el oeste. Luego de Macedonia pasa todo lo que dije anteriormente, baja hacia Acaya. Cuando está en Acaya, pasan 3 meses, él quiere irse directamente hacia Jerusalén, hacia el este. Pero tiene esa acechanza de los judíos y él vuelve a hacer la misma ruta al revés. La misma ruta al revés. Éfeso, Troas, Macedonia. Macedonia está
Berea, Filipos y Tesalónica, ¿verdad? Y Macedonia, Acaya. Ahora va a ser al revés. Acaya, Macedonia, Macedonia, Troas, Troas, Jerusalén. Pero ¿por qué Pablo hace ese itinerario? Porque él no le pesa volver a compartir con sus hermanos. A él no le pesa. Él ve otra oportunidad. Bueno, no se me dan las cosas así por navegación. Bueno, vuelvo a recorrer y vuelvo a visitar a mis hermanos que ya vi hace poco. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Pablo ve esa providencia como una oportunidad para fortalecer la comunión. Porque él vuelve a hacer el mismo recorrido y ese mismo recorrido significa otro tiempo más. De hecho, recuerden, desde la Pascua a Pentecostés son 50 días. Cuando él llega a Troas, él ya está apurado, ya se ha consumido casi los 50 días. Es decir, que se ha permanecido, ha seguido compartiendo con sus hermanos en todas esas ciudades otra vez. Por cierto, en esos 3 meses en Acaya, cuando él quiere partir hacia Jerusalén, es en Acaya donde escribe la carta a los romanos. ¿Okay? Es allí donde él escribe la carta a los romanos. Por eso en el capítulo 15, él dice, no, me tengo que ir por Macedonia para Jerusalén. Entonces voy a durar más tiempo. Muy bien. Entonces, fíjense que Pablo quiere fortalecer más la comunión. La ha procurado y ahora con esta ruta, así tan sencillo como lo vemos, podemos notar que él quiere volver, que él quiere fortalecer esa comunión. Procurar comunión, fortalecer la comunión. Tercer lugar, profundiza la comunión. Versículo 7 en adelante. Bueno, no dije algo del versículo 4 que es importante. Dice, le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Todos se habían ido a Troas. Y Pablo dijo, me voy a quedar un poquito más de tiempo en Filipos. Vayan ustedes a Troas. Yo me quedo en Filipos compartiendo con la iglesia de Filipos. ¿Recuerden quién está en Filipos? El carcelero, ¿recuerdan? El carcelero, Lidia, bueno, todos ellos. Permaneció un poquito más de tiempo mientras los otros estaban esperando en Troas. ¿Por qué se nombra a ellos? Pero es interesante que no solamente se nombra sus nombres, sus personas, sino sus regiones o su procedencia. El punto es que Lucas quiere que entendamos que ya en Acaya, antes de embarcarse hacia Jerusalén, ya estaba una comitiva, una representación de varias iglesias que iban a llevar el donativo a Jerusalén. Es decir, no solamente por asuntos de seguridad, pues vamos a proteger el dinero, sino como cada iglesia mandó un representante con la donación, con la ofrenda, para que cuando llegaran a Jerusalén vieran representación activa de sus hermanos de otros países que venimos a darle esto como una muestra de amor a la iglesia de Jerusalén. Por eso es que se nombran sus nombres y sus procedencias. Pero bueno, todos están ahí en Acaya, quieren matar a Pablo, Pablo cambia los planes y todos se van entonces caminando. Unos ya pasan a Troas, Pablo se queda en Filipos y finalmente Pablo llega a Troas. Versículo 6. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levaduras, navegamos a Filipos. Y en 5 días, duró 5 días navegando de Filipos a Troas. Nos reunimos con ellos, con aquellos hermanos, en Troas, donde nos quedamos 7 días. Y luego de esos 7 días llega el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Y ellos se reúnen un primer día de la semana, un domingo, para fines
religiosos. Esta es la primera mención que se hace en las Escrituras de una reunión religiosa de cristianos el día domingo. ¿Ok? Había una transición y ya para este punto el día del Señor ya eran los primeros días de la semana. Pero fíjense, reunidos los discípulos para partir el pan, para tener la cena del Señor. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso ¿hasta qué hora quieren estar hoy aquí, hermanos? Hasta que nos caigamos. Sí, está fuerte el sol, yo entiendo. Pero hasta la medianoche. Alargó el discurso hasta la medianoche. Y es interesante que Lucas quiere que veamos el panorama completo. Versículo 8. Versículo 8 dice, Lucas quiere que veamos esto. Había muchas lámparas. Es decir, no estaba tenue. Estaba bien iluminado el sitio. En el aposento alto donde estaban reunidos. Versículo 9. Y un joven llamado Éutico. La palabra Éutico significa afortunado. Y este muchacho afortunado, que estaba sentado en la ventana. Esto es, estaba en un tercer piso, imagínense, estar en el tercer piso, aunque todo está iluminado, recuerden que son lámparas, y eso bota un vaporcito. Entonces hay calor, ¿sí? Aunque estaban alto, hay calor. Y este muchacho, puede ser un muchacho, un jovencito, o también cuando se habla de joven, también puede ser que se habla de un esclavo. Sea cual sea la situación, lo cierto es que estaba muy cansado. Muy cansado. Este joven no podía aguantar 3 horas, mucho menos hasta la medianoche. Dice, rendido de un sueño profundo. Entendemos que un cansancio no te va a permitir estar pendiente. Por eso es que hay que prepararse bien los sábados. En lo que uno pueda, por supuesto. A mí se me fue la luz y llegó a las 12 de la noche. Y eso... Pero en lo que dependa de uno, lo importante es prepararse para estar activo el día del Señor. Pero este joven parecía que había trabajado mucho o qué sé yo. Muchos dicen, a lo mejor se aburrió de la predicación de Pablo. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Pablo era tremendo apologista. Pero el hombre se durmió. Y se durmió en el sitio donde no debía dormirse. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado. No dice como muerto. Fue levantado muerto. Este diagnóstico es certero porque Lucas es un médico. Lucas es el que está registrando eso. Y Lucas estaba presente. Fíjense que ya en el versículo 6, ya Lucas está otra vez presente en la historia. Y nosotros, es decir, ya Lucas está acompañando a Pablo aquí y aquí en Troas. Entonces Lucas puede cerciorarse del diagnóstico de que el muchacho está muerto. Imagínense ese accidente en ese momento. ¿Cómo sería la situación? Debe ser horrible. Bajan todos. Versículo 10. Descienden. Pablo se echa sobre él y abrazándole dijo, la palabra también puede decir, no se alboroten. No os alarméis. No os alarméis. Pues está vivo. En el versículo 10 vemos que Pablo hace algo muy parecido a lo que hizo Elías y Eliseo para resucitar a personas. Hizo lo mismo, se pone encima del cadáver y luego le dice, ya ha resucitado, está vivo. Esto nos hace pensar entonces que Pablo, esa resurrección, no solamente, por supuesto, consoló a las personas,
por supuesto que las consoló, sino que también, de alguna manera, evidenció, confirmó que Pablo era un verdadero apóstol. Un verdadero apóstol. Fíjense que la palabra allí, cuando dice que enseñaba, ¿verdad? Enseñaba y alargó el discurso. La palabra allí de enseñar es dialegomai, que significa enseñar, significa argumentar, demostrar, convencer, contestar preguntas. Ya Lucas lo ha hecho antes. Esta actividad lo ha hecho Pablo con los judíos para demostrar que Jesús es el Cristo. Pero que Lucas use esa palabra aquí significa que había muchas preguntas, muchas dudas, mucha incertidumbre en trovas. Y Pablo está argumentando. Cae este muchacho, está muerto por la gracia de Dios. Dios usa a Pablo y resucita al muchacho. Y eso confirma que Pablo sí era un apóstol delante de esa gente. Providencialmente Dios usó esto para confirmar ante la gente de Troa que Pablo era un verdadero apóstol. ¿Quién puede resucitar gente? Solo un enviado de Dios. Como le dijo el Señor a sus discípulos, sanad enfermos. En Mateo 10:8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Echa fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Entonces fíjense que Pablo, versículo 12, versículo 11 y 12. Después ya el muchacho estaba vivo. Después de haber subido, partió el pan y comió cena del Señor y habló hasta el alba. Nada lo detuvo. Bendito sea el Señor. Este hombre estaba enamorado de la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Confundió la noche con el día. Pero fíjense que la palabra allí que habló largamente es diferente a la palabra dialegomai. Ahora aquí es la palabra homileo, de donde viene la palabra homilética, que significa conversación también. Una conversación. Es decir, Pablo no solamente dijo, bueno, ya está listo, ya todos saben que soy apóstol de verdad, ya no me van a preguntar más, sino que ahora deja de exhortar, de contender, ahora empieza otra vez a establecer esa comunión con los hermanos. A lo mejor ya estaban apaciguados y ahora la comunión es más fluida. Y por eso le da hasta el alba. ¿Por qué le da hasta el alba? Porque tenía que irse de viaje. Ya le estaba agarrando el tiempo a él, pero él quiso profundizar la comunión. Procurar. Número 2. No. Procurar. Número 2. Fortalecer. Y en tercer lugar, profundizar la comunión. En último lugar, Pablo, estamos hablando de los hechos de Pablo que dicen que sí, amaba a la iglesia. Y en tercer lugar, mantuvo la comunión. Mantuvo la comunión. Últimos versículos, 13 al 16, al 17. Leemos y terminamos. Y lo explico, por supuesto. Y llevaron al joven y fueron grandemente consolados. Versículo 13. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra de Troas. Ellos, toda la comitiva agarra hacia un puerto llamado Asón, pero Pablo quiere caminar. ¿Por qué Pablo hace eso? Porque seguramente en el camino se va a conseguir más discípulos y él no quiere desaprovechar la oportunidad. Pero el versículo 15, navegando de allí al día siguiente, versículo 14, gracias. Dice, cuando se reunió con nosotros en Asón, ellos ya habían llegado porque iban por mar y tuvieron que esperar a Pablo que llegara por tierra caminando.
tomándole a bordo. Yo no sé cómo hicieron. No, ya, Pablo, ya. Véngase, vámonos navegando, ya está bueno. Tomándole a bordo, vinimos a Mitilene, otro puerto. Versículo 15. Navegando de allí, de Mitilene, al día siguiente llegamos delante de Quío. Y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. ¿Por qué es tan importante que Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, diga eso? Históricamente es la ruta correcta. Usted puede cerciorarse en la historia que todos los navegantes hacían ese trayecto. Históricamente es verdad. Interesante. Versículo 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Pero claro, si ya había compartido con los de Éfeso, 3 años en Éfeso, todo lo que habían hecho en Éfeso. Bueno, Pablo no solamente dijo, ya para qué, ya yo sé de esa gente. Pero él tenía otro propósito. Pero aún en su planificación, él no quiso dejar de tener comunión con la iglesia de Éfeso, por lo menos por medio de sus representantes. Versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. La semana que viene, si Dios lo permite, vamos a ver el discurso que él le da a estos ancianos de Éfeso. Pero él está en Mileto. Él no puede pasar por Éfeso porque sabe que no puede llegar solamente a saludar. Tiene que compartir con sus hermanos. Pero aún le quiere mantener en lo mínimo la comunión con esa iglesia. Yo no sé si Pablo era de los que decía, y si se enteran que yo andaba por aquí, no pasé por allá. Yo no sé si Pablo era así. Pero lo cierto es que Pablo, aún en todo su plan de ir a Jerusalén, siempre tenía la iglesia de Cristo presente para tener comunión con la iglesia de Cristo. Por eso es que ahí vemos cómo él procuró mantener la comunión con la iglesia, en este caso la iglesia de Éfeso. En conclusión, si hay una frase por la cual podamos resumir todo lo que dije en la mañana de hoy, debería ser esto: Pablo amó lo que Cristo ama. Pablo amó lo que Cristo amó. Y no solamente lo amó como Cristo lo ama. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No es solamente que amó a la iglesia, sino que la amó como Cristo la ama. Este es un hombre que realmente demostró amor a lo que Cristo ama. Termino con esto. ¿Por qué es tan importante todos los énfasis que he hecho en esta mañana? De la comunión, del amor, de la entrega, de fortalecer la comunión, de todas estas cosas, hermanos. Porque lo que hizo Pablo no es porque él era simplemente un líder en la iglesia. Es porque eso demostraba que él había nacido de nuevo. El amor a los hermanos demuestra o es evidencia del nuevo nacimiento. La Biblia enseña que el amor a la iglesia es evidencia de alguien que ha nacido de nuevo. Juan 13:35 dice: en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Alguien que no ama a la iglesia, es muy difícil creerle que ama a Dios. Vamos todos, Primera de Juan 4. Primera de Juan 4.
Versículo 7. Versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos con otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ame a Dios, ame también a su hermano. Aplicaciones. Y esta es la conclusión. Aplicaciones. Hermanos, la comunión con la iglesia no solamente representa mi nuevo nacimiento, sino que también me ayuda a poner en práctica y a obedecer todos los mandamientos de Dios que tienen que ver con la frase los unos a los otros. ¿Cómo puedes tú amar cuando el Señor dice amaos los unos a los otros? ¿Cómo puedes tú perdonar? Perdonaos unos a otros, o soportaos unos a otros, o estimularse unos a otros, o animarse, o preferirse unos a otros, si no hay comunión. La cena del Señor es un símbolo de la comunión con Dios y con los hermanos. Por eso pregunto, ¿cómo está tu comunión con los hermanos de la iglesia local hoy? Tú puedes tomar la cena del Señor, pero revísate cómo está mi comunión, mi fraternidad, mi hermandad. ¿Cómo está mi amor con los hermanos de la iglesia? Eso es importante. Oras por ellos. Asistes a las reuniones que se establecen para que tengas comunión cristiana. Que el Señor nos ayude. En segundo lugar, ¿crees tú que puedes mejorar tu comunión con los hermanos de la iglesia? ¿Crees tú? En este momento Pablo tenía que viajar mucho. Hoy, con un mensajito, tú puedes estar al tanto de tus hermanos. Puedes compartir, pueden llamarse, pueden tener un texto. Hermano, hay muchas maneras de estar pendiente de tus hermanos. Y que nosotros estemos pendientes de los hermanos. Por último, ¿has nacido tú de nuevo para tener este amor? ¿Estás tú en la fe? ¿Estás tú en Cristo
El que no está en Cristo no ama a la iglesia. No ama a la iglesia de Cristo. ¿Qué significa que amo a la iglesia de Cristo? Que tengo que estar siempre todos los domingos, todos los miércoles, algo así. Significa que yo hago todo el esfuerzo por procurar, por fortalecer, por profundizar y mantener mi contacto y comunión con la iglesia. Amén. Amén. Planifique usted como usted crea para buscar eso. Que el Señor nos ayude. Sí, Señor. Solo en Cristo podemos amar a la iglesia como Cristo quiere que la amemos. Oh, Señor.